Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Leslie Yatas Ramírez, directora de la portal web Entérate con Leslie. Estamos en un enlace vía Zoom directamente desde California con el doctor Luis Felipe Polo, con quien vamos a conversar lo que han sido las incidencias de estas elecciones, se podría decir cuasi generales en Estados Unidos, porque se está viendo la elección de la Cámara de Representantes, del Senado, gobernadores en distintos estados dentro de los Estados Unidos. Muy buenas tardes aquí, creo que es muy buenas tardes allá. Luis Acá Felipe, todavía es buenos días. ¿cómo está? Buenos días. Nos Sí. llevamos tres horas. 3 horas de diferencia. Buenos días, Luis Felipe. Es un gusto realmente tenerte nuevamente en el programa Entérate con Leslie. Muchísimas gracias, Leslie, por la invitación y un saludo a todos tus seguidores, que son Después de miles. algún tiempo volvemos a conversar en esta plataforma y para un tema tan interesante, ¿no? Que tiene bastante repercusión a nivel mundial, que son las elecciones de los Estados Unidos. Una contienda bastante apretada, ¿no? De republicanos y demócratas por tomar el control de la Cámara de Representantes. Cuéntanos, Luis Felipe, cómo ha sido la jornada electoral en Estados Unidos el día de ayer. Bueno, en principio yo creo que ha sido una jornada de consolidación de la democracia, después de lo que se vivió a raíz de las elecciones generales y la actitud que tuvo el presidente Trump de querer desconocer los resultados e incluso boicotear los resultados hasta todos los excesos que hubieron de violencia en el Capitolio. Esto es elecciones, después de lo sucedido, estas son las elecciones siguientes a nivel nacional que han habido más grandes, porque siempre hay elecciones locales, pero digamos a nivel nacional, donde se ha recompuesto la Cámara de Representantes o la Cámara de Diputados en su totalidad, son 435, de los cuales la mayoría eran demócratas. Se está recomponiendo una tercera parte de la Cámara de Senadores. Son 36 senadores que se están eligiendo, y la Cámara actual están 50-50 de los 100 senadores. La vicepresidenta Harris, que es senadora nata, digamos, constitucional, es la que a veces rompe el empate cuando hay alguna votación importante que hacer. Y a cómo van los resultados, digamos, hasta esta hora, todo indica que la Cámara de Senadores se va a mantener empate nuevamente. Faltan 3 estados donde están peleando voto a voto y ahí sí van a contar en las mesas quién está ganando, pero posiblemente sean los demócratas, de manera que va a seguir seguramente igual. El Mm. problema es en la Cámara de Representantes, donde hasta el momento ya los republicanos tienen 199 representantes, se necesita 218 para tener mayoría, pero a como van las tendencias, todo se supone que ambos van a subir y el que gane la mayoría en la Cámara de Representantes va a ser solamente por 2 o 3 escaños. Pareciera Y que la puede tendencia ser es que el posiblemente control los va a ser los republicanos republicanos, ¿no? en la Exacto, Cámara de parece. Representantes. Sí, sí, Pareciera sí, que sí, la tendencia es que los republicanos tomen el control. correcto. Y en La el Senado, ventaja, los demócratas. en el Senado va a haber empate. Va a Va a haber haber empate. empate, pero los demócratas con el voto de la vicepresidenta. ¿Y ahí quién dirime? ¿Y ahí qué, perdón? ¿Quién dirime ahí? Dirime la La vicepresidenta. La vicepresidenta. vicepresidenta que no es senadora, Ya. pero constitucionalmente ella tiene voto en el Senado cada vez que hay elecciones. Entonces ella Ajá. va y rompe el empate. Ella ¿Tiene una tendencia la incluso, senadora? bueno, es la vicepresidenta de la República, ¿no? Claro, claro. Entonces podría inclinar la Sí, balanza hacia los demócratas. exacto, exacto. ¿Qué es lo que está pasando, digamos, hasta ahora, Ajá. desde que se inició el gobierno de O Biden? sea, es más que seguro que si hay este empate en el Senado, es más que seguro que la vicepresidenta Harris va a inclinar la balanza, por supuesto, hacia, Efectivamente, hacia los tal, demócratas. Eso tal creo como es que, ahora, tal como es ahora. claro, yo Pero los creo que representantes no, ¿no? Ahora, no. el problema es que hay ventaja y desventaja. La Cámara de Representantes se elige en su totalidad cada 2 años. Ajá. Cada 2 años hay elecciones generales para elegir a los nuevos diputados aquí. Y además, Sí. Sí. el presidente de la Cámara de Diputados, que le llaman
el vocero de la Cámara de Diputados, que es el presidente, se constituye como la tercera persona en sucesión presidencial en Estados Ajá. Unidos. Actualmente es una demócrata, pero en caso de que ganen los republicanos, ellos van a tener a la tercera persona de sucesión presidencial. Luis Felipe, a ver, para poder entender cómo es la composición del Senado y la Cámara de Representantes en Estados Unidos, porque eso también marca una tendencia global, ¿no? Hay que reconocerlo. A ver, ¿cómo viene funcionando actualmente la Cámara de Representantes? ¿Quién es la mayoría, no, en la Cámara de Representantes? Los demócratas. Correcto, la mayoría son los demócratas En en el este Senado momento. el control lo tienen los demócratas, Los demócratas están 50, son 100 senadores, están ¿ya? 50 de republicanos, 50 demócratas, pero la vicepresidenta de la En la República, que es República, ¿sabes? senadora innata, ¿Ya? digamos, senadora por derecho, es Ajá. la que rompe el empate cuando hay votaciones importantes que hacer. Y ya, pero ahorita actualmente están 50-50 igual. Correcto, Y están ya. 50-50. Entonces, ¿cómo funcionaría ahora? ¿Cuál es tu opinión respecto ya? Supongamos que la Cámara de Representantes, que parece que lo va a tomar los republicanos, ¿no? Y la Cámara de Senadores quedará con los demócratas, porque es un hecho evidente que así va a ser. Entonces, va a haber una suerte de cómo va a manejarse ahora la situación, ¿no? Porque antes era demócratas, ¿no? Pero Sí, ahora el control va a tener, bueno, ahí va a haber un equilibrio claro. de sobrepesos, ¿no? Políticos en este caso, de Sí. republicanos por un lado y demócratas por otro lado. ¿Cómo va a No funcionar esto? sería, no sería la primera vez donde un partido tiene mayoría en una cámara y el otro partido tiene mayoría en la otra. Es más, Ya, normalmente ha sido así. Es rara la ocasión donde el mismo partido tiene mayoría en ambas cámaras. Lo que va a suceder ahí es que las leyes que se van a proponer, como dentro del derecho constitucional, la aprobación de las leyes siempre va a tener que ser aprobada en una cámara y pasará a la siguiente cámara para mm, también discutirla y mm, aprobarla. Y al revés, también un proyecto de ley que viene del Senado pasará a la Cámara de Diputados para aprobarla y discutirla. Ahí va a depender mucho de los operadores políticos ajá, de ambas cámaras mm, y también va a depender mucho del tipo de leyes que se mm, van a proponer, porque hay leyes incluso que constitucionalmente se necesita la aprobación con 60 votos de la Cámara de Senadores. Y hay ajá. leyes que no han pasado, como el tema migratorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, Exacto. en ese caso, las condiciones son exactamente las mismas, no Y ayuda hablando del mucho. tema migratorio, que quiero dejarlo para el final porque ese es un punto realmente muy clave en estas elecciones, ¿no? Muy, muy clave. A ver, ya sabemos entonces cuáles son las posibles tendencias, ¿no? En la Cámara de Representantes, porque creo que en la Cámara de Senadores no hay mucho que decir. Pero en la Cámara de Representantes yo creo que todavía está por definirse, aunque de acuerdo a los datos que yo tengo de distintas portales aquí, me dicen que podría inclinarse la balanza hacia los A los republicanos. republicanos, Lo pongo en exacto. condicional porque todavía no es una data oficial, ¿no es cierto? Eso se verá en los próximos días. Ahora, ¿cómo va la tendencia también de republicanos y demócratas en el tema de gobernadores? Tenemos entendido que en Florida se ha reelegido de Santi, Santis, ¿no? sí. Entonces el republicano más criticado, ¿no? Por el tema también de la política migratoria de Cuba hacia su estado y que luego lo transportó a Massachusetts, etcétera. O sea, como diciendo, como si fuéramos un paquete, ¿no? No te quiero aquí en el estado, te vas a Massachusetts, ¿no? Entonces, realmente es una situación bastante complicada. ¿Cómo va esa tendencia, Luis Felipe, a nivel de gobernadores? Son más o menos 30 y algo estados que han elegido también al nuevo gobernador, Uh -huh, pero se han reelegido, digamos, los más duros, ¿no? Se ha reelegido Abbott de Texas, que es uh -huh. el gobernador que también está mandando buses llenos a Nueva York con Republicano. migrantes, republicano, y se ha reelegido DeSantis, que también está haciendo lo mismo. Incluso DeSantis fue muy criticado por todo el tema del manejo que se hizo por el COVID en Florida y que causó miles y miles de contagios y muertos, pero sin embargo, ahí está, y ha ganado además con el 60%, no es poca cosa, ha ganado bien ganado. En el resto de los estados, Esta eh, reelección.
sí, esta reelección, ha ganado con el 60% del electorado, que es bastante. El Claro. resto de los gobernadores, más o menos, la balanza se ha inclinado, pero no tanto por temas migratorios, sino por temas de política y de tradición. Por ejemplo, en California, el gobernador Newsom ha sido reelecto también con casi el 60% del electorado. Pero claro, él tiene Entonces, claras, es demócrata, demócrata, demócrata. demócrata, él tiene claras las políticas en favor Mira, de los migrantes, de las personas indocumentadas, donde les está aprobando seguro médico, una ujú, serie de beneficios que en ningún estado se tiene. ujú, Y eso no, digamos, los indocumentados no votan, ujú, pero sí tienen familiares y la población latina ve con buen gesto ujú, las políticas que él está haciendo. En el resto de los estados, ujú, la mayoría de los gobernadores que han ganado son republicanos, pero eso no es gran indicativo de lo que puede pasar en futuras elecciones presidenciales, porque acuérdate que los gobernadores, que son como los presidentes de los estados, ujú. son líderes de su estado. Así es. Y aquí hay un ejemplo clarísimo. Arnold Schwarzenegger, el actor, fue gobernador de California, pero este es un estado demócrata. Y votaron porque se trataba de Arnold Ya, no, Schwarzenegger. Digamos, votaron por la figura de Arnold Schwarzenegger. bueno, eso pasa No, también en Perú. efectivamente, el caudillismo, ¿no? El caudillismo, la popularidad de las personas Sí. hacen que a alguien lo elijan, pero no necesariamente va a ser un reflejo de las elecciones generales que van a ser en 2 años. Hay lugares donde gana Claro, un gobernador de un no son partido y gana las reflejo de las presidenciales el otro partido. generales, como bien tú dices, pero en temas de políticas migratorias, yo creo que eso también va a complicar un poco la situación. Ahora, yo quiero entender Ya, lo siguiente, Luis Felipe, sí, porque he estado mirando y siempre miro el canal CNN en especial, ¿no? Y justamente hay bastantes entrevistas bastante interesantes de temas migratorios, ¿no? Y uno de los aspectos que a mí me llama la atención es que la política migratoria de Estados Unidos es una sola, ¿no? Si bien es sí, cierto, Estados Unidos está conformado por varios estados, ¿no? Y cada estado tiene un gobernador elegido, está bien, pero tienen que ceñirse a una política no macro, matriz de los Estados correcto. Unidos. Entonces, en ese sentido, tengo la percepción, y corrígeme por favor, tengo la percepción de que, por ejemplo, en el caso de Florida, ¿no? Por el tema de los cubanos y demás, no se ha estado aplicando la integralidad de esta política estadounidense. O sea, lo que hace el gobernador de Florida no representa la política de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa es la mirada que pasa ahí en Luis Felipe. No es tanto así. Digamos, las leyes migratorias en Estados Unidos sí son leyes federales, nacionales. Ya. Un abogado de migración Ujú. puede litigar en Florida como puede litigar en Nueva York porque las leyes son únicas para todo el país. A Ya. diferencia de un caso penal, un caso laboral, donde los abogados litigan solamente para su estado, Mm. excepto si es que se inscriben en el colegio de abogados de otro estado y ahí sí están autorizados para litigar. Pero en temas migratorios es general. Entonces no es tanto por la aplicación de la ley, Ujú. sino es tanto porque la ley también contiene vacíos donde dice, por ejemplo, que no es obligación de los estados recibir a los migrantes y darle los beneficios o las condiciones o la seguridad para que puedan vivir en ese estado, ¿no? Eso no dice la ley, eso es ya política de cada gobernador, política de cada gobierno local, incluso eso tiene que ver hasta con los alcaldes de los municipios que son fronterizos, porque hay alcaldes que sí apoyan, otros alcaldes que no apoyan, entonces tiene que ver mucho con un manejo de gobierno local y gobierno estatal en darle las condiciones a los migrantes, pero no está dentro de la ley que sean recibidos por ese estado. El país los recibe, pero no están obligados los estados a recibirlos. Entonces Ya, es por eso que los gobernadores mandan a otros estados, a ¿no? ver, Felipe, ahí por favor quiero entender, porque cuando hubo este problema de Santi en Florida, el presidente Biden salió al encuentro a decirle que este gobernador, ahora reelecto con el más del 60% según la data que tú nos comentas, ¿no? El presidente Biden dijo claramente que que no representa, el accionar del Santi no representa
la política migratoria estadounidense. Entonces, ¿en qué Claro, pero quedamos? como principio general, ¿Ya? la política migratoria, digamos, de Estados Unidos es recibir al migrante con los brazos abiertos Claro, por una serie de Estados razones, pero Unidos de ese punto recibe de a vista, los recibe. migrantes, pero Pero Estados el Unidos Estado, tiene dos estados. claro, el Estado no necesariamente lo recibe, porque tú, ¿qué le vas a decir a un Ajá, gobernador? Si te dice, ¿sabes qué? No tengo plata ni siquiera para dar alimento a mi población, ajá. menos tengo dinero para darle a los migrantes. Entonces, Mm, lo que yo voy a hacer es, como gobernador, decido enviarlos a Nueva York o enviarlos en Washington, ya que tú estás autorizando para que entren, para ajá. que tú los mantengas. O sea, O es, sea, es una cosa más moral, es una cosa ética, es una cosa ya. ideológica, pero no es un Ya, asunto a ver, legal. y esta cuestión más ética de la que nos comentas en esta política migratoria, a mí me suena como que si fuera un paquete, ¿no? Que me llega y lo traslado a otro Correcto. estado. Es que así los tratan. Lamentablemente, los gobernadores republicanos así están tratando a los migrantes porque ellos Mm, sostienen que es una carga para ellos mm, tenerlos, pero porque es una vergüenza mandarlos incluso sin que ellos sepan y dejarlos en la calle de Nueva York, dejarlos en la calle de Washington, y exacto. son las autoridades de esos lugares los que les tienen que Eh, dar cobija, insisto en alimentación, seguridad, ¿no? insisto en esta temática porque justamente no solo el presidente Biden, sino también los expertos, abogados de migración, ¿no? Que constantemente salen a hablar en CNN, en France, en distintos portales que tratan estos temas, pero sobre todo en el canal CNN, que esto realmente pasan mucho sobre estos temas migratorios y me llamó justamente la atención que también ellos aleguen que esta actitud de traslado de migrantes como si fueran un conjunto de paquetes y se los mandan a otros estados, no respondan a la política migratoria general, ¿no? Exacto. Eh, Yo incluso considero que es una violación a los derechos humanos de estas personas, no, porque pero claro que sí. son tratados efectivamente, como tú Esto, bien dices, como paquetes. dime, Luis Felipe, ¿acaso Estados Unidos no es parte de la Convención de Refugiados, ¿no? De Sí, 51, claro, sí, sí, sí. En eso sí es parte. Toda la política de de, refugio de de ACNUR refugio, sí es parte. No es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, digamos, pero sí es ¿no? parte Pero es parte de los de la tratados, Convención sí, 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 del claro que sí. 51, Por ¿no? eso, por eso es que Estados Unidos, ok, por eso es que Estados Unidos ha recibido a los cubanos Ajá. siempre. Hoy Trump, mira lo que son las cosas. Donald Trump cortó la Mm, ley o canceló la ley, derogó la ley donde le daba a los cubanos la posibilidad que con solo pisar suelo americano ya mm, tenían la residencia. Donald Trump lo cortó, por ajá. ejemplo, ¿no? Sin embargo, Donald Trump y los republicanos han ganado en Florida por los cubanos. Entonces, son temas ya incluso que van mucho más allá de la práctica Son los política y se van a lo ideológico. que hizo hacer el muro con México, ¿no? En las fronteras. Claro, y que se quedó ahí a medio construir, que igual la gente Bueno, en sigue realidad, cruzando. otro de los aspectos, bueno, en realidad para el alto porcentaje de población migrante que hay en Estados Unidos, bueno, es un peligro de repente para ellos que siga la tendencia creciente de republicanos. Esto lamentablemente se ha colocado desde esa perspectiva, ¿no? Sí. Ahora, yo quiero preguntarte algo también muy parecido a lo que sucede en otros países de Latinoamérica. Esta representación demócratas y republicanos, ¿a qué tendencia representa los demócratas? ¿A la tendencia izquierdista? ¿Y los Bueno, republicanos representan a la tendencia de derecha extrema, ultra o derecha moderada, centro derecha? en ambos partidos hay de todo. Tú Ajá. vas a tener a gente demócrata que son los liberales, que son socialdemócratas, Ujú. que son social cristianos, pero Ya. que también son de extrema izquierda. Entonces tú vas a encontrar dentro de los demócratas a corrientes que van tirándose de medio hasta más extrema izquierda. Y en Mm, los republicanos encuentras exactamente lo mismo. Tú tienes gente que es conservadora, moderada, pero encuentras a extremistas y ujú. muy extremistas que se van también hacia el otro lado. Como la Entonces, línea de Trump. como la línea de Trump, por ejemplo, ¿no? Ya. Entonces, los partidos políticos que son casillas grandes Ajá. tienen dentro de las casillas grandes sus propias
tendencias también, porque hay incluso representantes que son más izquierdistas que otros representantes. Pero a la hora de la hora, lo que sucede es que el partido es partido y las decisiones del partido son decisiones del partido. Por eso Bueno, es que acá existen las elecciones primarias mm, de los candidatos, cuando acuérdate que cuando hubieron las elecciones primarias para elegir al candidato presidencial de los demócratas, como un ejemplo, estaba Sanders, que es una persona bastante de izquierda, estaba la que es actual vicepresidenta Kamala Harris, que es moderada, y está Biden, que es un social cristiano de izquierda, porque es el segundo presidente en la historia católico nada más que ha habido en este país. Sin embargo, se sacaron la mugre en los debates presidenciales entre ellos y después lo que hace Biden es escoger a Kamala Harris como su vicepresidenta, incluso a Sanders lo tuvo muy de cerca en la campaña porque al final solamente Sanders y él quedaron como los únicos finalistas, digamos, eh, para elegir en la convención demócrata al candidato presidencial y Sanders, una persona con ideas muy de izquierda, dio su lugar a Biden y están trabajando juntos. Eso mira, sí, interesante. utilizan las redes sociales, por ejemplo, especialmente Sanders utiliza las redes sociales para siempre hacer llamado de atención en favor de la clase trabajadora, en favor de la clase pobre, en favor de los sindicatos, sí lo utiliza. Y es el que impulsa las leyes en el Congreso también, pero trabaja muy de la mano. Esa es una de las cosas que tienen ambos partidos políticos, que en sus competencias internas se matan, se sacan la mugre, pero a la hora de gobernar, casi siempre, en un 95% de los casos, sí hacen grupo Mm. partidario. Ahí, por ejemplo, muy bien, esto realmente me clarificas el panorama y voy a seguir antes de que se nos venza el tiempo en ese mismo sentido. Lo primero es que aquí las decisiones partidarias se respetan, ¿no es cierto? Acá no hay un quiebre, no hay transfugismo, o sí también como en el Perú No, ocurre no, no, no. que esto me enamoro de este partido X, ¿no? Y entro al No, Congreso, estoy de luna de miel unos cuantos meses y de ahí no. agarra tu Mira, mochila, sigue tu camino, que yo me voy por esto. Acá n- no sucede eso. no es que no hay transfugismo, ¿ah? O sea, de vez en Ya. cuando sí hay transfugismo, pero no es tan sinvergüenzadamente como es en América Latina. Porque, por ejemplo, Donald Trump, él Ajá, era demócrata en sus inicios ya. y después se convirtió en republicano. Hay Mm. algunos ex senadores republicanos que después se han vuelto demócratas y que ahora están siendo candidatos. Por ejemplo, el que ha competido con DeSantis, él era republicano y después se convirtió en demócrata, él compitió en la gobernación. Entonces sí hay, pero muy pocos casos. O sea, no son casos flagrantes, no son casos de que se prestan a otro tipo de intereses, simplemente cambian de partido. Y el más No, claro ejemplo, como te digo, es Donald Trump, que él era ya. demócrata y después se O sea, convirtió en republicano. entiendo que dentro de los demócratas voy a encontrar, ¿no? Eh, posturas intermedias, extremistas, tendencias izquierdistas, ¿no? Digamos que no quiere decir que todos sean izquierdistas, o sea, voy a encontrar de todo un poco dentro de la tendencia demócrata y de la tendencia republicana de igual forma, pero con también altos y bajos centro-derecha, ¿no? Conservadores, ultras, etcétera. Muy bien. Ahora, llegado el momento de gobernar, tenemos a John Biden, tenemos a Joe Biden en la presidencia y es un demócrata, pero para nada el hecho de que pueda ser un hombre de izquierda, ¿no? O etcétera, cambia o altera, ¿no? Su economía, su forma, su Correcto, economía neoliberal, ¿no? O sea, no correcto. se altera por No, más convicción ideológica que yo tenga, lo que no sucede en América Latina. claro. Hay Llega dos, un líder izquierdista y quiere explorar, ¿no? Otras formas de economía, quiere llevarlo más al socialismo, ¿no? Y eso es lo que no permite, ¿no? Estas exploraciones, improvisaciones, ¿no? Hace que los gobiernos de América Latina estén como estén. hay dos temas aquí A ver. importantes que no importa quién está en el gobierno, casi no cambian, que es el tema de las relaciones internacionales y el tema de que este es un
sistema capitalista, además consagrado en la propia Constitución. Ajá. Ese sistema capitalista tiene sus variantes porque dentro de las propias legislaciones, por ejemplo, el gobierno de ese momento puede ser que suba el salario mínimo, puede ser que dé una serie de beneficios sociales, puede hacer que esté trabajando en favor para acabar la pobreza, los indigentes y todo eso. ¿Ok? O sea, sí hay variantes, pero el sistema Es el como tal mismo. sigue siendo un sistema capitalista y eso no se cambia. El manejo de las políticas públicas puede variar en Ujú. favor de diferentes sectores, pero el sistema como tal es, Le digamos, vamos intocable. dando un rostro más social, un rostro más humanizado a las políticas públicas, a los programas sociales, pero el Exacto. sistema es uno solo, El ¿no? sistema es uno solo. Pero mira un dato curioso, ¿no? Ujú. Cuando fue el COVID, que aquí cerraron también prácticamente el país, mucha gente se quedó sin trabajo, era el gobierno de Trump, el Congreso, que estaba manejado por mayoría republicana en el Senado y mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, dio las leyes para ayudar a las economías familiares dando dinero en efectivo, alimentación y todo eso. O sea, al margen de la ideología de los republicanos, se trataba de una emergencia social y Claro, se le dio el rostro social que eso representaba. Cuando claro. entra Biden, continúa con Ujú. las mismas políticas. Incluso Biden presenta unos paquetes al Congreso que son aprobados por ambas cámaras también. O sea, los republicanos tampoco se opusieron. Entonces, sí hay una... Yo a veces digo esto, porque a mucha gente no le gusta. Yo digo, este es un país capitalista, pero a veces con costumbres socialistas, Ujú. porque a la hora de la hora sí tiene la potestad dentro de su riqueza de no dejar a nadie, por ejemplo, que se muera de hambre, Ajá. y tratar de no dejar a nadie que se muera de frío en las calles, ¿no? Y ese es parte del sistema. Muchísimas gracias, doctor Luis Felipe Polo, por esta interesante entrevista, por toda la data que nos ha compartido de las elecciones generales en Estados Unidos y será hasta una nueva oportunidad para seguir conversando ya sobre políticas migratorias en Estados Unidos. Lo Excelente. comprometo, doctor Luis Felipe Polo, para este tema tan candente hoy en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Gracias, Leslie. Saludos a todos.